En la unidad número uno, nosotros lo que tenemos que ver en el inicio, en el comienzo de esta unidad, es lo referido a la administración general. Los conceptos de administración empiezan a surgir ya en épocas muy remotas, en donde las comunidades necesitaron eh, organizarse de alguna manera, juntarse, congregarse para lograr objetivos que individualmente no conseguirían. Ya, como dice acá en la primera diapositiva, el ser humano desde sus orígenes tuvo la necesidad de organizarse para lograr lo que necesitaba. O sea que las primeras tipos de administración fueron estos espontáneos en donde se dieron cuenta que no podían funcionar de manera individual. Más centrado en nuestra época, algunos factores históricos que impulsaron el desarrollo de la administración como disciplina fueron sin duda los que tuvieron que ver con el crecimiento de la industria y la economía británica en la revolución industrial, las nuevas formas de organización capitalista, los socios solidarios dieron lugar al capitalismo financiero y también la expansión económica de la industria en Europa Central y Oriental. También surgen buenas teorías de la administración a partir de las crisis económicas, en donde se vieron obligados las empresas a aumentar su productividad, y también algo que impulsó las formas de administración fueron los movimientos obreros organizados. Como concepto de administración y dentro de los autores más tradicionales, vamos a encontrar sin duda un montón de conceptos, diversidad de conceptos, pero lo que vamos a encontrar es unicidad en los elementos que citan cada uno de los conceptos. Por ejemplo, cuando ustedes vean el material de clase o vean algunos autores, siempre cuando hablemos de administración, se van a estar refiriendo a un proceso, a lograr objetivos, a la coordinación de esfuerzos, a que existe más de un individuo, a que se ponen en juego recursos para la consecución de esos objetivos y también que hay un resultado esperado que tiene que ver con todos los que se unieron. Si desglosamos la palabra administración y nos quedamos con la proveniente ministrare, que significa dar o servir como acción, podemos llegar a la palabra de ministro, que es quien administra ese administrar, ese dar servicio. O sea que el administrador sin duda que es un servidor de esa parte administrativa, ¿no es cierto? Nosotros nos quedamos con una definición del profesor Héctor Álvarez de la Universidad de Córdoba, en donde él plantea que la administración es el proceso por el cual se pueden lograr ciertos fines y objetivos, se debe utilizar y coordinar el esfuerzo de un grupo social utilizando eficientemente los recursos que se mantengan a disposición en función de los resultados esperados. Ahora bien, dentro del objeto de la administración, tenemos que distinguir con mucho énfasis que el objeto de la administración son las organizaciones. Y ojo, porque acá no hablamos solamente de las empresas. Las organizaciones las llamamos de una manera general. La empresa es un tipo de organización particular. Esas organizaciones, ya vamos a ver la clasificación cuando lleguemos a esa parte de la unidad, pero podemos distinguirlas en varias organizaciones con y sin fines de lucro, organizaciones estatales, organizaciones privadas, y dentro de una característica especial, sin duda que vamos a atender a lo que son las empresas, pero las empresas son una particularidad de las organizaciones. Bueno, la administración, decíamos, como ciencia tiene como fin, como objeto de estudio a la administración y a la forma de administrar, a la organización, perdón, y a la forma de administrarla, ¿sí? Con cada uno de sus procesos, cómo se diseñan, cómo interactúa con el medio ambiente, y esto va a ser también otro tema de estudio, cómo se va vinculando tanto con los clientes internos como con los clientes externos, qué parte del ambiente se puede dominar y qué parte del ambiente no se puede dominar y hay que tomarlo como una contingencia.
Dentro de las funciones de la administración, y esto también es algo central en nuestra materia, es el proceso administrativo. El proceso administrativo está compuesto por las 4 etapas de las funciones administrativas, que son planear, organizar, dirigir y controlar. No quiere decir que en cada una de las organizaciones esto se dé particionadamente, es decir, las organizaciones no planean un día, después se dedican a organizar otro día, después dirigir otro día y luego controlar otro día, sino que todo este proceso se da concomitante y con una frecuencia y con un dinamismo propio de las organizaciones. En el planear lo que se hace es imaginar hacia dónde queremos ir, imaginar el futuro, hacia dónde queremos, cuáles son los objetivos que queremos cumplir. En el organizar tenemos que relacionar y coordinar los recursos para el logro de los objetivos. Este coordinar recursos tiene que ver con recursos materiales, recursos humanos, con recursos financieros, económicos, con el mismo tiempo como un recurso en sí. El dirigir ya es la acción en sí, es poner en marcha todos esos recursos, la organización de esos recursos, de acuerdo a lo que imaginamos y decidimos que queríamos ir al futuro, lo ponemos ya en acción. Dentro de la etapa de dirección, sin duda que van a cobrar mucha importancia la parte de comunicación, la parte de liderazgo, la parte de motivación. Luego de que realizamos las actividades, luego que realizamos el dirigir, nos vamos a la etapa del control. ¿Por qué? Porque luego de que planificamos, organizamos y pusimos todo en marcha, hay una etapa de control que me va a permitir determinar cuáles son los desvíos que ocurrieron en el camino. Solamente vamos a poder controlar si antes planeamos. No podemos controlar aquello que no hubiéramos planeado. Pongamos un ejemplo. Como ejemplo podemos tener el caso de un arquitecto que se le encarga una obra. Sin duda que el arquitecto pone mucho más énfasis en la etapa de planeación, en dibujar el plano, en saber con qué materiales va a tener que contar, el espesor del hierro que va a tener que utilizar, qué hormigón y qué clase va a tener que tener, con qué mano de obra y en qué momento va a ingresar cada mano de obra, albañiles, plomería, electricista, ¿sí? Después recién va a asignar los recursos, luego va a dirigir la obra de acuerdo a lo planeado y luego va a ir a controlar. Va a controlar si hay falsas escuadras, si no hay falsas escuadras, si en definitiva las prestaciones de la vivienda tienen que ver con lo que el cliente primario le pidió o no, o si tiene que haber alguna corrección. Quizás ustedes me dijeran, bueno, en el caso de un arquitecto, cuando va a controlar ya está hecho. Sí, sin duda, pero sin duda que también él, estando en otras obras activo, podrá enmendar los errores por lo mismo que le ha ido pasando, digamos, en obras anteriores. Bueno, yo les invito a que ahora veamos un video que tiene que ver con cómo funciona este proceso administrativo en el caso puntual de una panadería. Hola empresarios, en esta ocasión hablaremos de uno de los aspectos más importantes que debemos cuidar en nuestro negocio, la administración. Voy a presentarles a mis amigos Antonio y Lupita. Ellos tienen pocos meses con su nueva panadería, pero cuando recibí su llamada, algo parecía ir mal. Hola, don Toño. Saludos a doña Lupita. ¿Cómo va todo en la panadería? Precisamente por eso te llamamos, Ricardo. Fíjate que está pasando algo muy raro. Resulta que la panadería sí está jalando. Tenemos muchos clientes y vendemos muy bien, pero... Al final del día, las cuentas no nos salen, Ricardo. Pareciera que no vendemos nada. Eso. ¿Nos estarán haciendo un trabajito los envidiosos? ¿O de plano la panadería no es un buen negocio? La verdad es que no sabemos qué pasa. Ayúdanos, por favor. Nada de eso, don Toño. Lo que ustedes necesitan es una buena administración. Y para tenerla, deben conocer y aplicar 4 puntos básicos: planificar, organizar, dirigir y controlar. Veamos cada uno de ellos. Administrar significa cuidar y aprovechar lo que tenemos con el fin de obtener el mayor provecho. Y el primer paso es preguntarnos ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuánto debo gastar y cuánto quiero ganar? La respuesta que demos a esas preguntas será el plan a seguir. ¿Ustedes ya tienen un plan, don Toño?
Bueno, pues la verdad es que... La verdad es que no. Creíamos que hacer pan y vender lo más posible era todo el chiste. Eso también puede ser un plan, Lupita. Solo hay que trabajarlo un poco. Veamos el siguiente paso. Dígame, doña Lupita, ¿se organizan para trabajar mejor? Eso sí, para que vea. Mi Toño hace un pan riquísimo y yo me pinto sola para la repostería. Además, nuestros muchachos nos ayudan a traer lo que necesitamos. Excelente. Si las actividades de todos están ordenadas y saben quién hace qué, se aprovecha al máximo el esfuerzo de todos, lo cual se complementa con el siguiente punto: dirigir. ¿Como cuando hacen una película? No exactamente, don Toño. Más bien se refiere a dirigir las actividades de todos hacia el mismo objetivo, que es hacer productivo nuestro negocio, hacer buen pan, atender a los clientes y vender. ¿Y cómo le hacemos para controlar lo del dinero? Le digo que nomás no rinde. A eso se refiere nuestro último punto, Lupita: controlar. Debemos llevar a detalle las cuentas del negocio para poder tener control sobre los recursos, la producción y las ventas. Basta con tener bien anotado en una libreta las cantidades y el costo de las materias primas, la cantidad de piezas de pan que se elaboran y las que se venden, así como del dinero que entra a la caja en el día y el que se toma para cubrir cualquier gasto. ¿Cómo no lo pensé antes? Si es tan sencillo. O sea, que antes de gastar debemos saber cuánto vamos a ganar. Mejor dicho, ¿cuánto quieren ganar? Pues con una buena administración, manejar el negocio será mucho más sencillo y los riesgos de pérdida serán menos. Gracias, Ricardo. Todo me ha quedado muy claro. Pues, a echarle galleta. No, Toño, esas aún no me animo a hacerlas. Mejor le echamos bolillos, bizcochos y pasteles. Bueno, sin lugar a duda que este video pone de manifiesto de qué manera nosotros podemos llevar un proceso administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar dentro de estas dudas que tenían estos clientes en una panadería, ¿no? Es muy simbólico y muy rápido. Nosotros siempre decimos que la administración está presente incluso en nuestra cotidianeidad. Cuando nosotros nos levantamos al principio del día, siempre tratamos de iniciarlo con un plan. No nos levantamos diciendo, bueno, vamos a ver qué hago hoy. Por más de que no llevemos agenda o no tengamos escrito, sabemos en nuestra cabeza qué es lo que queremos hacer. Y en base a eso determinamos los tiempos para hacerlo, en base a eso también conseguimos recursos para hacerlo, o nos movilizamos para hacerlo, interactuamos con gente también para hacerlo. Y al final del día, sin duda, que cuando ya cae la noche, pensamos si hemos logrado o no con los objetivos. Esto va a ser muy importante, yo les decía que es central en la materia y por eso las unidades 2, 3 y 4 se van a basar básicamente en la unidad 2 en planear, la unidad 3 en organizar, la unidad 4 en dirigir y la unidad 5 en controlar. Le vamos a dedicar una unidad específica a cada una de las etapas del proceso administrativo. Bien, ahora, siempre desde el inicio también se planteó si la administración era una ciencia o no. Y para poder determinar si la administración es ciencia o no, lo que tenemos que saber es qué es el conocimiento científico. En donde el conocimiento científico lo denominamos como el método con el que se abordan los problemas, ¿no? El método científico elabora teoría, modelos e hipótesis acerca de la naturaleza, dinámica, funcionamiento y evolución de las organizaciones. En el caso particular de la administración, utilizamos el método hipotético deductivo, que es un método científico, en donde hay un desarrollo de un conjunto de hipótesis de niveles diferentes, por supuesto, que vinculadas con la observación van a constatar los hechos y de constatarlo va a surgir la teoría. Es decir, si lo vemos gráficamente, el proceso inicia con el planteamiento de un problema, con la creación de hipótesis a distintos niveles, con la deducción de consecuencias de las hipótesis planteadas. Eso se contrasta con la realidad y de constatarse se determina la ley científica y de no constatarse hay que volver a generar o a crear nuevas hipótesis.
Siempre a lo largo del tiempo también se dio la discusión entre los autores de la administración, entre los pensadores de la administración, si la administración era una ciencia, una técnica o un arte. ¿Por qué? Porque como ciencia es cierto que utiliza el método hipotético deductivo, entonces podríamos decir que está referido a una ciencia. Como técnica también tiene incorporación de la técnica, porque la técnica lo que hace es utilizar herramientas y normas, procedimientos, conocimientos para transformar esa realidad, para poder resolver casos, ¿sí? Esta técnica, la técnica está referido a las decisiones estructuradas, ¿no? Lo que nos van a permitir utilizar las herramientas, las normas, los procedimientos. Pero también hay una parte de arte. ¿Por qué? Porque ante la misma problemática en una organización, cada uno de nosotros o cada uno de los administradores vamos a resolver de una manera distinta. Eso es porque está dominado también por la subjetividad. Pongamos un caso. Si yo tengo un problema a nivel de recursos humanos en una organización y lo estamos viendo dos licenciados en administración de distintas ópticas y evaluamos contextos distintos y tenemos distintos elementos para determinar por qué se dio tal problema, seguramente cuando cada uno haga un análisis introspectivo va a disparar soluciones diversas. No vamos a disparar nunca soluciones idénticas, porque a eso está referido la técnica, pero el arte es lo que nosotros le ponemos de nuestra parte, de nuestro conocimiento para la resolución de problemas. Por eso es que en definitiva la administración tiene un poco de todo, tiene un poco de ciencia, un poco de técnica y un poco de arte. Por eso la vamos a nombrar como una disciplina. Desde el punto de vista sistémico, la administración también es un sistema. Para que veamos, sistema es un conjunto interrelacionado de partes, ¿sí?, que interactúan entre sí de manera ordenada y lógicamente para que lo que se obtenga sea superior a lo que hubieran obtenido las partes de manera individual. Como dice acá la diapositiva, el conjunto organizado que representa un todo armónico en donde cada una de las partes componentes están unidas y ordenadas de un modo lógico, que encadenan su acción hacia un objetivo determinado. Luego, a partir de los sistemas surgen también los subsistemas. ¿Por qué? Porque para poder estudiarlos tenemos la necesidad de que surjan subsistemas. Supongamos en el caso del organismo humano. Cuando nosotros estudiamos el sistema circulatorio, no quiere decir que podamos separarlo del cuerpo humano porque el cuerpo dejaría de funcionar, sino que hacemos una abstracción, una separación, como para poder verificar todo lo que sucede dentro del sistema circulatorio, pero sabemos que solamente es una parte de una unidad ordenada que funciona con otras partes interrelacionadas, ¿sí? En las empresas pasa lo mismo. Cuando nosotros sacamos una parte de la empresa, una parte de la organización para poder analizarla, es para poder encerrarla dentro de un laboratorio, entre comillas, estudiarla, pero sabemos que esa partecita está interrelacionada con el todo de la organización, con ese sistema de administración. Así los sistemas pueden ser sistemas estáticos o dinámicos y otra clasificación es en sistemas cerrados y sistemas abiertos. ¿Qué características tienen los sistemas estáticos? Que poseen objetivos, elementos y estructuras muy determinados, de manera estática, no interactúan. En cambio, en el sistema dinámico, lo que hacen, existe un plan de acción en donde hay entradas y salidas al sistema que pueden modificar y retroalimentarse con el ambiente. En los sistemas cerrados, son sistemas precisos, identificables e impenetrables. Nadie puede acceder a ese sistema. En cambio, los sistemas abiertos son límites menos definidos, flexibles, penetrables, en donde existe la interacción con el medio. ¿Cuáles son las características de los sistemas en general? La estabilidad, la adaptabilidad, la eficiencia, la sinergia y la morfogénesis. ¿Qué es cada uno de ellos? La estabilidad está referida al estado de equilibrio que tiene que haber sí o sí en el sistema. ¿Sí? El sistema no funcionaría de una manera
desequilibrada, ya que dijimos que era una unidad de funcionamiento lógico. La adaptabilidad no va en contraposición de la estabilidad, sino que un sistema puede ir adaptándose a medida de que vayan surgiendo cambios. Esto es lo que le va a permitir evolucionar. La eficiencia por la optimización de recursos. Siempre un sistema buscará la eficiencia como contraposición de la eficacia, en donde la eficiencia le agrega a la eficacia que no solamente va a cumplir con los objetivos, sino que tratará de hacerlo con la menor cantidad de recursos posibles. La sinergia, ¿por qué caracteriza también a los sistemas? Porque dijimos que la sinergia entre las partes que componen el sistema va a otorgar una resultante superior a lo que otorgaría la suma de los logros de cada una de las partes individuales. Y la morfogénesis está referida a la capacidad de modificar sus normas estructurales básicas. Bueno, esta es la primera parte de la unidad 1 que vamos a encontrar en la materia de principios de administración, y a partir de esto van a surgir actividades prácticas que ustedes van a poder desarrollar conjuntamente con esta clase y con el cuadernillo también del material de lectura que les hemos dado. Muchas gracias.